Muy buenos días a todos. Vamos al inicio del comité GSC correspondiente al 11 de abril. Datos económicos poco para el día de hoy. Indicadores de inflación en Reino Unido. Inflación se mantiene por segundo mes consecutivo en máximos de 3 años, 2.3%. También pues se está esperando para Europa indicadores de producción industrial. Otro indicador en Alemania, el de confianza económica, se mantiene con una muy buena dinámica, pero el tema industrial europeo pues descendió. Y entrando a Estados Unidos, lo único que se tiene de impacto relevante son las declaraciones del gobernador de la Reserva de Minneapolis, Neil Kashkari, quien obviamente, recuerden, es el que se ha opuesto a incrementar la tasa de interés, pero está alineado con la idea de iniciar el proceso de normalización del tamaño del portafolio gestionado por la Reserva Federal. Hoy subasta de tesoros a 10 años por cerca de 20 billones de dólares. Ayer la relación bid to cover de la colocación a 3 años fue la más baja de los últimos tiempos, entonces esto puede mostrar algo de presiones en el corto plazo. Al finalizar el día tendríamos indicadores de inflación en Japón y en China. Y ya dando paso a lo que han sido los anuncios de las últimas 24 horas, el Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto, se muestra más optimista sobre la dinámica de crecimiento 2017-2018 frente a lo que fue el 2016, ha lanzado algunas advertencias sobre lo que es la expectativa de mediano y largo plazo. Una tiene que ver con la baja productividad y la segunda con la desigualdad social, que ambos factores podrían frenar esa dinámica positiva. Y en ese mismo frente, tanto esta entidad como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio están motivando a que los gobiernos, sobre todo los de países desarrollados, que desde el año 2000 se involucraron en procesos de acuerdos de libre comercio, acompañen a los sectores afectados por este libre comercio. Esto no se había mencionado en el año 2000, cuando se mencionaba que el comercio internacional traía más beneficios que efectos negativos. Sin embargo, pues si bien es cierto esto ha sido así, la distribución de esos beneficios no ha sido equitativa y es la razón por la cual estamos enfrentando actualmente esa oposición a todos estos acuerdos de libre comercio. En China se identificaron ya rumores de agencias estatales en los que se ordenaba movilización de cerca de 150.000 efectivos a la frontera con Corea del Norte, y esto como precaución a lo que es la movilización de una flota estadounidense a la península coreana. Relacionada a esta zona del mundo, en Japón, el Banco Central expuso una visión optimista, la más optimista de los últimos tiempos frente a la economía. Sin embargo, el gobernador del Banco Central, el director de esta entidad, considera que aún es necesario mantener una política monetaria expansiva o ultra expansiva, tal y como la tienen actualmente en Japón. Casi cualquier persona que busque trabajo lo tiene, 2.8% solamente de tasa de desempleo. Sin embargo, a largo plazo tienen problemas para dinamizar su economía. Primero, envejecimiento de la población. Segundo, al igual que el resto de mercados desarrollados o de países desarrollados, una reducción en la productividad que limitaría ese crecimiento futuro. Una de las ideas que se ha mencionado para el caso japonés era incentivar la inmigración para de esta manera compensar la caída poblacional. Para el año 2030 han calculado incluso que la población japonesa podría caer de los 100 millones de personas, lo cual pues es un efecto que no se ha visto, no se ha registrado en la historia reciente del mundo desarrollado. Los industriales en Japón están un poco preocupados sobre las posibles políticas comerciales implementadas por la administración Trump. Y en Europa, el Banco Central Europeo, de acuerdo a su último reporte, tiene actualmente en su portafolio más del 10% de los bonos corporativos, preferentemente de Francia y Alemania, con una participación del 52% del total. Aquí estamos hablando de bonos corporativos y no de bonos soberanos, para simplemente mostrarles cuáles han sido básicamente el enfoque o el interés de la entidad en adquirir estos títulos corporativos. Otra cosa interesante, los plazos obviamente van de 1 a 12 años, no más allá de este plazo. Cerca del 91% de los títulos han sido adquiridos en este rango, y por sectores los preferidos son el de servicios públicos, utilities, y el de consumo no discrecional. Cuando uno suma estos dos, cerca del 40% de los títulos adquiridos están en estos dos sectores. Lo que menos compran es tecnología y materiales básicos, a tener una percepción de mayor riesgo, y las calificaciones van desde la menos hasta el triple B. Cerca del 50% de las adquisiciones están en este nivel, muy pocas adquisiciones por fuera del grado de inversión. Y hay un tema interesante con lo del Brexit.
En el año 2014, en las funciones de regulación del Banco Central Europeo, no se estableció funciones de regulación sobre corredoras de bolsa o corredurías, y esto podría implicar una competencia al interior de los países de la Unión Europea para recibir a las corredurías que salgan de Londres, debido pues a esa competencia regulatoria que podría generarse. Cada regulador nacional estaría encargado de hacer esta verificación. Como mencionábamos, inflación en el Reino Unido se mantiene alta, por fuera del rango del Banco Central, y es la razón por la cual el mercado espera algún tipo de incremento de tasa durante este año, pero la entidad ya había anunciado esto con anticipación. En los Estados Unidos, el jueves pasado, si ustedes observan ese comité, habíamos mencionado antes de conocer el tema de Siria que parecía que la luna de miel entre Trump y Putin estaba llegando a su fin. El día de hoy estamos viendo ya un titular en la revista The Economist donde dice efectivamente que esa luna de miel ha finalizado. Además, hay que tener en cuenta que los Estados Unidos no han descartado realizar nuevos ataques, teniendo en cuenta que ha identificado incursiones de las tropas sirias, haciendo ataques con lo que se conoce en Colombia como pipetas bomba, algo que está digamos prohibido por los estándares internacionales en este tipo de conflicto, y es una razón más por la que Estados Unidos podría nuevamente intervenir en este país. El inconformismo que ha desatado esta acción en Rusia es claro. Durante esta semana hay una visita al secretario de Estado de los Estados Unidos y no se ha podido confirmar si va a poder tener una reunión con Vladimir Putin. Se va a reunir sin duda con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, que manifestó abiertamente que actualmente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están en su peor momento desde la Guerra Fría, es decir, desde finales de 1980-85 aproximadamente. Con relación a la reunión de esta madrugada del G20, los países, pues como ustedes bien saben, mayoritariamente europeos, apoyaron la decisión de Estados Unidos y le recomendaron a Rusia que no siga apoyando el régimen de Bashar al-Assad, algo que Rusia e Irán están descartando continuamente. Entonces, este tema de las tensiones continúan generando presiones en el mercado, como lo va a mostrar más adelante Agustín, en el tema petrolero. Y con relación a la respuesta que ha dado Corea del Norte a la movilización de esta fuerza de ataque estadounidense, anunció que esto validaba su programa de desarrollo nuclear y que estaban preparados para desatar una guerra en caso de que sean atacados. Esto pues es usual en Corea del Norte desde el punto de vista de declaraciones, pero lo que le interesa al mundo en general es la respuesta que establecería Rusia, que también advirtió que no esperaba un ataque unilateral de Estados Unidos en contra de Corea del Norte. Recuerden que históricamente Corea del Norte ha servido de tapón para los países comunistas para que no ingresen las ideas liberales a sus territorios. Entonces es un tema geoestratégico de largo plazo. Con relación a la política interna de Estados Unidos, varios analistas han manifestado que estas decisiones del gobierno es una cortina de humo, teniendo en cuenta la dificultad interna en tramitar las reformas propuestas durante campaña. Recuerden que a comienzos de febrero de este año, cuando ya estaba posicionado Donald Trump, prometió que al término de un par de semanas iban a conocer la fenomenal reforma tributaria que aún no se ha dado a conocer. El día de ayer se manifestaba que iban a tener que volver a arrancar de ceros con estas propuestas ante el poco apoyo que está recibiendo la iniciativa que ha venido trabajando el gobierno. Y recuerden también lo que sucedió hace algunas semanas con la reforma a la salud. Ayer habló Janet Yellen, pero no dio declaraciones diferentes a las que ya mencionaba previamente. El Banco Central en los Estados Unidos, la Reserva Federal, está con su intención de continuar haciendo ajustes moderados para no quedarse atrás en esa aceleración económica, pero tampoco quiere hacer ajustes demasiado severos que lleguen a comprometer esta recuperación. En América Latina, dos anuncios adicionales. Ayer habíamos compartido con ustedes las cifras de crecimiento de Ecuador del último trimestre, ya en terreno positivo, pero para todo el año 2016 la economía se contrajo el 1,5%, el sector petrolero creció, pero el resto de la economía se contrajo más de 2%. Y en El Salvador, en este momento hay un default técnico, teniendo en cuenta la división política al interior de SU, que no permitió redirigir algunas partidas para hacer el pago de la deuda de este país. Fitch Ratings entonces asignó una calificación de default selectivo para algunos títulos.
y va a continuar haciendo seguimiento sobre esta situación. Y un hecho de resaltar en los Estados Unidos, la SEC está investigando varios portales de información financiera por realizar investigaciones o compartir recomendaciones sin advertir a sus lectores de que esas recomendaciones no son imparciales, sino que había un incentivo o un pago detrás de esas recomendaciones. Entre las que están, digamos, involucradas está la conocida Seeking Alpha, está Benzinga y esta otra compañía que se llama Wall Street Cheat Sheet. Básicamente, el problema no es que ellos den recomendaciones, sino que no adviertan que hay algún tipo de incentivo para darlas. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Como podemos observar en el mapa de variación diaria, se presenta un tono principalmente verde en los mercados emergentes. La verdad es que esa reunión que se llevará a cabo entre el secretario de Estado de Estados Unidos y su homólogo ruso para tratar el tema de Siria, pues están animando en parte a los inversionistas que tienen la esperanza de que se podría llegar a algún acuerdo del apoyo que se le está dando a Siria por parte de Rusia. Por esa razón, pues ustedes pueden ver en la bolsa rusa o en el mercado ruso un avance que se acerca al 0.5% y algunos otros países emergentes que están ganándole terreno a el mercado desarrollado. De hecho, pues en Estados Unidos y Europa pues se observa un tono un poco más rojo. Ustedes pueden ver el futuro del índice Standard & Poor's está atacando la zona de los 2.350 puntos a esta hora de la mañana. Para los inversionistas, pues simplemente van a permanecer atentos al inicio de la entrega de resultados del primer trimestre de este año, donde durante esta semana se darán a conocer los resultados de Delta, JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup, entre otras compañías, y en Europa se iniciará la entrega de resultados con la minorista Tesco. También durante esta semana pues se ha visto una disminución relevante en los volúmenes de transacción por estas vacaciones de Pascua, donde el volumen ya se encuentra cerca al 48% de su promedio de los últimos 30 días. Como podemos ver, nuestro indicador de tendencia continúa, aunque está mostrando una señal que podría ser al alza en la parte inferior cuando el oscilador se encuentra por encima de cero. Actualmente estamos viendo un posible debilitamiento de esta señal. Por tal razón hay que tener cautela a cualquier ruptura que se pudiera presentar en la zona de los 2.340 puntos para el índice Standard & Poor's. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, pues esa expectativa favorable está generando que algunas monedas emergentes, ustedes pueden observar ahí el rublo ruso avanzando cerca de 0.13%, la lira turca avanzando cerca de 0.54% y el rand sudafricano prácticamente devolviendo algo de las fuertes pérdidas que había presentado durante las últimas jornadas. Los inversionistas en Asia pues estaban tomando algunas posiciones interesantes o continúan tomando posiciones fuertes en el yen japonés como moneda de refugio ante esa situación geopolítica que se está viviendo también en Corea del Sur. En lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, pues simplemente destacar que la tendencia alcista que fue alertada desde el pasado 29 de marzo cuando el WTI se encontraba sobre los 48,50, pues continúa predominando en el mercado. Ustedes pueden ver el WTI se encuentra operando sobre los $53 el barril. Interesante esta zona porque como ustedes pueden ver en el pasado hacia los días 2-3 de marzo, pues esta zona fue visitada también durante varias jornadas. Esta mañana pues algunos inversionistas estaban atentos a la expectativa de reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos que se darán a conocer el día de mañana, donde posiblemente se habría presentado una reducción de 1.75 millones de barriles. Les recuerdo que los datos del Instituto Americano de Petróleo serán dados a conocer esta tarde y el dato oficial publicado por la Administración de Información de Energía mañana en horas de la mañana. También se destaca dentro de las noticias fundamentales del crudo, pues un dato de producción de Arabia Saudita que al parecer habría reducido su producción diaria en 9.9 millones de barriles durante
el mes anterior, y esto pues estaba ayudando a animar los precios del crudo al alza durante estas jornadas. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, las valorizaciones que se han registrado durante las últimas jornadas se han aparentemente frenado. Tenemos una dinámica, como ustedes pueden ver, un poco más al alza, títulos españoles, italianos, es decir, y franceses con mayores incrementos en tasa de rentabilidad exigida entre 2 y 5 puntos básicos, y esto pues muy de la mano de lo que han sido los últimos sondeos en las encuestas de intención de voto en Francia. Recuerden básicamente que se ha dado por descontado que en la primera ronda sean los candidatos del movimiento nacionalista Marine Le Pen y movimientos de centro independiente liderado por el candidato Macron, que solo tiene 39 años, los que pasen a esa segunda vuelta, pero el día de ayer había algo de incertidumbre por parte de los inversionistas, teniendo en cuenta que el candidato de un movimiento comunista estaba alcanzando el tercer lugar en la intención de voto. Esto es básicamente la dinámica que está en los mercados soberanos en Europa, pues que básicamente van a estar concentrados durante el mes de abril y comienzos del mes de mayo en los resultados de las elecciones presidenciales francesas. Y con relación a otros mercados, interesante observar la dinámica en los Estados Unidos. Ayer esa tasa o esa subasta de títulos en Estados Unidos no fue tan positiva desde el punto de vista de recepción por parte del mercado, y hoy nuevamente tenemos tasas de tesoros en niveles que están buscando ese soporte del 2.30. Vamos a ver hoy en horas de la tarde cómo queda ese nivel de demanda por esos 20 billones de dólares que se están colocando el día de hoy en tesoros a 10 años. Interesante lo del Salvador, que entró en default, como mencionamos al comienzo, y las declaraciones de Yellen que no dieron luces adicionales sobre lo que sería el futuro de la política de la Reserva Federal. En Colombia, dos anuncios interesantes. El primero de ellos tiene que ver con unas declaraciones del ministro de Hacienda, en el que consideraba que la economía no reaccionó en el primer trimestre del 2017. Recuerden que al cierre del año pasado había afirmado que lo peor ya había pasado y que este año va a ser un año de recuperación, algo que no compartimos totalmente. Consideramos en GSC que el arranque de este año iba a ser tan malo, o incluso había riesgos de que fuera peor que el cierre del año 2016, y por eso afirmamos desde muy entrado este año, desde finales del año pasado, que lo peor estaba sucediendo en la economía. A pesar de que esto es así, el ministro se mostró nuevamente confiado en que se alcanzará el objetivo de crecimiento del 2.5%, y vimos recientemente una propaganda de la IFC donde respaldaba esta idea del ministro de Hacienda colombiano. Con relación a temas de recaudo tributario, en el mes de marzo se presentó un crecimiento del 9%, que en nuestro concepto no es suficiente para alcanzar los objetivos de recaudo del año en curso, y debido a eso, pues seguramente el gobierno, consideramos nosotros, tendrá que incrementar las colocaciones de bonos o de deuda soberana, ya sea a través de lo que hizo el año pasado, un prefinanciamiento 2017 que terminó no siendo prefinanciamiento 2017, sino uso de recursos para el año pasado. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Ricardo. Buenos días para todos. En cuanto a anuncios corporativos, mencionar acá que tenemos un anuncio por parte de Canacol, donde la compañía ha anunciado, o digamos ha publicado un informe sobre los recursos prospectivos que se tienen como tal. Importante acá mencionar que este informe de Canacol no es un informe de reservas, es decir, que no hay de pronto un descubrimiento por parte de la compañía. Ellos hablan de recursos. La definición de recursos es bastante amplia. Dentro de la definición de recursos ustedes pueden tener inclusive los recursos que no se han descubierto y los descubiertos, y aparte dentro de los descubiertos se tienen dos divisiones, que son los que son comerciales y los que no son comerciales. Canacol en este informe habla básicamente de unos recursos, digamos que de un potencial que pueden tener los campos en los que ellos están
explorando actualmente, pero pues digamos que el mercado no debería darle de pronto mayor importancia o de pronto un significativo valor a este informe que da la compañía. Más bien lo tomamos como digamos, interés por parte de Canacol en mantenernos actualizados de esa campaña exploratoria, la cual, pues como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, puede ser un impedimento para futuras valorizaciones si no se desempeña de manera positiva o se encuentra una tasa de éxito bastante importante. Agustín. Lo que tiene que ver con el mercado local, simplemente destacar que el día anterior se negociaron tan solo 75.000 millones de pesos en 1.554 operaciones. Como ustedes pueden observar, el índice se mantiene sobre esta zona de 1.375 puntos, zona importante de resistencia que fue atacada en el pasado mes de noviembre y también durante los meses de enero y febrero. La fortaleza de esta zona pues indica algo de cautela, aunque si llegara a ser superada con éxito, pueden ustedes observar que el índice podría ir a buscar la zona de los 1.400 puntos, lo que le daría un espacio adicional de valorización de cerca de un 2%. Durante esta jornada vamos a analizar el comportamiento de la acción de Ecopetrol. Ustedes pueden observar durante la jornada anterior se observó un ataque importante a la zona de resistencia sobre los 1.400 pesos. Esta figura de triángulo que ha sido observada o se ha configurado desde el pasado mes de mayo, pues podría llegar a su fin. Lo que suponen nuestros indicadores de tendencia es que podría presentarse un ataque a la zona alta de este triángulo, lo que impulsaría la acción a mayores valorizaciones. De manera inicial podría ir a buscar ese máximo visitado durante el mes de mayo del año 2016 en los 1.500 pesos. La segunda acción de la cual hablaremos durante esta jornada es Avianca. Como ustedes pueden observar en la gráfica, la acción se mantiene o permanece operando sobre la zona de los 2.746 puntos, muy cerca de esa zona importante de Fibonacci. El día de ayer la acción atacó la zona de los 1.725 pesos. Más abajo podríamos ver como la zona de los 2.600, 2.550, 2.600 pesos es una zona de soporte importante. Por ahora no vemos ninguna señal de cambio de tendencia que pudiera favorecer el desempeño de esta acción. Monitorear para aquellos que tienen posiciones largas y que tienen alguna expectativa de que el precio de la acción se valorizara, que la misma debe superar la zona de los 2.900 pesos para poder pensar en un cambio de tendencia. Finalmente, pues para analizar un poco lo que ha pasado en el peso colombiano, les recuerdo que durante la jornada anterior presentamos una señal de cambio de tendencia al alza que debería favorecer o debe favorecer el desempeño del dólar frente al peso, lo que tiene que ver con el tipo de cambio, como podemos ver en la jornada de hoy. También un poco siguiendo el desempeño de las demás monedas emergentes, observamos un primer ataque a la zona de los 2.850 pesos, zona de soporte estructural bien interesante para el tipo de cambio peso dólar. Esta mañana pues posiciones largas tomadas sobre los 2.860 podrían ser favorecidas, con zonas objetivos sobre los 2.880 pesos. Philip. Buenos días a todos. En el mercado de ETs, como lo habíamos dicho la jornada anterior, se cayó mucho el volumen operado. Por eso recomendamos cautela en la operación del mercado de ETs esta semana, debido a la poca liquidez que hay en el mercado y lo que puede generar pérdidas importantes frente a un movimiento brusco, por lo cual mantenemos cautela. Igual, seguir diciéndole que se sigue consolidando cada vez más el nivel del 6.37, 6.35 como soporte para venta. Y no creemos que los test vayan a tener demasiado espacio de valorización ya en esta zona. De hecho, creemos que se está empezando a conformar una zona de piso, que es importante empezar a hacer operaciones en corto, teniendo stop muy definido, pero empezar a probarlo, porque muy probablemente podamos tener un respiro, como lo ven ustedes en la gráfica, nuevamente hasta la nube Ichimoku, que está alrededor del 6.70. De resto, volver a decirles cautela en la operación debido a la baja liquidez
y no le demos valor en estos momentos a los test del 2024 en estos momentos. De resto, desearle a todos un excelente día y muchas gracias por participar.